Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra disputa geopolítica sobre Cuba. Es la revelación de cómo Rusia está reabriendo sistemáticamente el frente de inteligencia militar más estratégico de la Guerra Fría, a solo 90 millas de Florida, y cómo esta maniobra de Putin representa no un capricho nostálgico, sino la materialización de un patrón filosófico que Baruch Spinoza identificó hace más de 3 siglos sobre cómo los estados, actuando desde lo que él llamó conato, el impulso fundamental de autopreservación, necesariamente responden a amenazas con simetría causal que los profetas antiguos describieron como el principio de medida por medida. Mientras los medios tradicionales presentan las amenazas de Trump contra Cuba como retórica política ordinaria, lo que está ocurriendo bajo la superficie es mucho más peligroso y más inevitable. Es Putin demostrando mediante acción concreta que cada presión estadounidense sobre aliados rusos será respondida con presión rusa equivalente en el hemisferio occidental. Una lógica de reciprocidad que Spinoza habría reconocido como necesidad geométrica y que las escrituras proféticas describieron como ley ineludible del universo moral. Soy quien escribe bajo el nombre de Baruch Spinoza, aplicando su método geométrico y la sabiduría profética para revelar las causas necesarias detrás de lo que aparenta ser confrontación política contingente. Y lo que voy a revelarte hoy es por qué la reapertura del Frente Oculto Ruso en Cuba representa no una elección libre de Putin, sino una respuesta determinada por lo que Spinoza llamó, en su ética, la concatenación necesaria de causas. Cuando Trump amenaza a Cuba con 0 petróleo y 0 dinero, y declara que la isla está lista para caer, está activando causalmente la respuesta rusa de expandir cooperación militar y de inteligencia en la isla, respuesta que Putin no elige libremente, sino que es determinado a ejecutar por la geometría misma del poder. Y te adelanto algo que debería estar generando análisis profundo en el Pentágono. Las instalaciones de inteligencia rusas en Bejukal y potencialmente Lourdes no son simplemente estaciones de espionaje. Son lo que los profetas llamarían señales, y lo que Spinoza identificaría como manifestaciones necesarias de una estructura causal donde cada acción produce su reacción simétrica, según leyes tan inexorables como la geometría. Mientras lees estas palabras, el presidente Donald Trump ha declarado públicamente que Cuba luce lista para caer, advirtiendo a La Habana que no habrá más petróleo ni dinero, fluyendo desde Venezuela ahora bajo control estadounidense y exigiendo que el régimen cubano haga un trato antes de que sea demasiado tarde. Estas no son declaraciones diplomáticas abstractas, sino amenazas existenciales concretas contra un Estado soberano. Y exactamente como Spinoza habría predicho geométricamente, esta amenaza estadounidense está determinando causalmente su respuesta necesaria. En octubre de 2025, apenas 3 meses antes de la escalada actual, el Consejo de la Federación Rusa ratificó un acuerdo de cooperación militar con Cuba que establece marco legal para ejercicios militares conjuntos, suministro de armas y potencialmente el despliegue de bases militares y sistemas ofensivos en territorio cubano. Si valoras comprender estas dinámicas, no como eventos políticos aislados, sino como manifestaciones de estructuras filosóficas profundas sobre necesidad causal y reciprocidad moral, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son teorías conspirativas sobre espionaje, sino una aplicación rigurosa del método spinoziano combinado con comprensión profética, para revelar por qué estas confrontaciones son inevitables, dadas las causas antecedentes. Dale like si ya intuyes que hay una geometría moral operando bajo lo que parece caos geopolítico. Spinoza escribió en su Ética, parte 13, proposición 9, escolio: este esfuerzo, cuando se refiere solo al alma, se llama voluntad, pero cuando se refiere a la vez al alma y al cuerpo, se llama apetito. De donde se sigue que no nos esforzamos en algo, no lo queremos, ni lo apetecemos, ni lo deseamos, porque juzguemos que es bueno, sino al contrario, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos en ello, lo queremos, lo apetecemos y lo deseamos. Trump no amenaza a Cuba porque haya hecho un juicio racional de que esto producirá buenos resultados, sino que juzga que amenazar a Cuba es bueno porque su conato, su impulso político de autopreservación ante su base electoral, lo determina a desear esto. Esta es servidumbre humana disfrazada de estrategia. Similarmente, Putin no está eligiendo libremente expandir presencia militar rusa en Cuba porque haya calculado racionalmente que esto beneficia a Rusia. Está siendo determinado a hacerlo por su propio conato, el impulso de preservar la credibilidad rusa como protector de aliados después del colapso humillante de Maduro en Venezuela. El experto militar ruso Víktor Baranets fue explícito.
Este movimiento viene en un momento en que Estados Unidos está suministrando misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania. Es una respuesta clara a las acciones de Washington. En otras palabras, la acción rusa es reacción determinada, no elección libre. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo los profetas hebreos intuyeron esta misma ley de reciprocidad simétrica siglos antes de que Spinoza la formalizara geométricamente. Activa las notificaciones para no perderte mi próximo análisis, donde voy a demostrar por qué el principio bíblico de ojo por ojo no es venganza primitiva, sino descripción de necesidad causal. El profeta Abdías escribió: «Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu propia cabeza». Abdías 1:15. El profeta Jeremías proclamó: «Dadle según su obra, conforme a la obra de sus manos. Dadle su paga». Jeremías 50:29. Estos no son llamados a venganza humana, sino descripciones de lo que Spinoza más tarde formalizaría como necesidad causal. Cada acción produce efectos que retornan sobre el agente según la naturaleza misma de la realidad. Trump, amenazando a Cuba con estrangulamiento económico, determina causalmente la respuesta rusa de expandir presencia militar en Cuba, que a su vez determinará la respuesta estadounidense en una cascada causal que los profetas llamaron medida por medida y que Spinoza demostró geométricamente como concatenación necesaria de causas. Las instalaciones de inteligencia rusas en Cuba tienen una historia que ilustra perfectamente este patrón de acción-reacción determinista. Durante la Guerra Fría, la base de Lourdes, al sur de La Habana, fue la estación de inteligencia electrónica más grande y productiva que los rusos jamás construyeron, especializada en espionaje telefónico y capaz de interceptar comunicaciones de todo el territorio estadounidense. Rusia cerró la instalación en 2001, cuando las relaciones con Estados Unidos mejoraron temporalmente. Pero en 2014, después de la crisis de Crimea y el deterioro dramático de relaciones ruso-estadounidenses, Putin acordó en principio reabrir Lourdes durante su visita a La Habana. Aunque Putin desmintió públicamente esta intención al día siguiente por razones diplomáticas, el director del Centro para el Análisis de Estrategias y Tecnologías de Moscú, Ruslan Pukov, confirmó que la base tiene valor militar y que las negociaciones con Cuba probablemente estaban mayormente completadas incluso antes de que la crisis de Ucrania comenzara. Y crucialmente, añadió que Rusia podría compartir información de la base con rivales estadounidenses como China. Aquí vemos la operación de lo que Spinoza llamó conocimiento del segundo género, comprensión racional de relaciones causales. Rusia entiende que necesita capacidad de inteligencia sobre Estados Unidos para balancear contra presión estadounidense, y Cuba proporciona la geografía óptima para esto. Pero la instalación, aún más preocupante, es la base de inteligencia de señales cerca de Bejucal. Imágenes satelitales de febrero y mayo de 2018 mostraron una radome recién construida en esta base, su domo protector y montaje elevado, convirtiéndola en la primera de su tipo, entre las numerosas antenas de inteligencia de señales en Bejucal, que han sido usadas para interceptar comunicaciones electrónicas de Estados Unidos. La nueva instalación sugiere capacidades aumentadas para intercepción y disrupción de señales por Cuba, China, Rusia, o una combinación de estos gobiernos autoritarios mediante una instalación ubicada a menos de 550 kilómetros del Comando Central estadounidense, e idealmente situada para interceptar señales de satélites geosincrónicos que sirven todo el este de Estados Unidos. Escucha si este análisis filosófico profético te está revelando cómo patrones de reciprocidad causal se repiten con precisión geométrica. Necesito que hagas 3 cosas específicas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente porque voy a seguir aplicando el método spinoziano y la sabiduría profética para desentrañar las causas necesarias de eventos que otros presentan como contingentes. Segundo, daily like para que YouTube sepa que este contenido filosóficamente riguroso importa y lo recomiende a más personas. Y tercero, comparte este video porque comprender que estamos atrapados en patrones causales de reciprocidad que los profetas intuyeron es crucial para lo que Spinoza llamó libertad verdadera. El experto militar Víctor Baranets explicó que el nuevo acuerdo militar Rusia-Cuba prevé ejercicios militares conjuntos, asistencia militar incluyendo el suministro de equipo de combate y el potencial despliegue de bases militares e instalaciones en territorios mutuos. Describió el movimiento como una respuesta clara a las acciones de Washington, añadiendo que Rusia había advertido repetidamente a Estados Unidos y la OTAN contra acercarse más a sus fronteras. Aquí vemos perfectamente la operación de lo que los profetas llamaron medida por medida. Estados Unidos expande presencia militar cerca de fronteras rusas,
Ucrania, Polonia, países bálticos, determinando causalmente que Rusia expanda presencia militar cerca de fronteras estadounidenses, Cuba. Baranets incluso especuló que Moscú podría eventualmente desplegar misiles Oreshnik en suelo cubano, sistemas que él afirmó podrían alcanzar Estados Unidos y proteger Venezuela, otro aliado ruso enfrentando presión estadounidense creciente. Aunque tales afirmaciones son principalmente retóricas por ahora, ilustran cómo el Kremlin usa señalización estratégica para evocar imágenes de Guerra Fría y presionar a Estados Unidos mediante escalación psicológica. Spinoza escribió en su Tratado Político, capítulo 3, artículo 13. Cada Estado debe conservar las causas del miedo y reverencia, pues de otro modo deja de ser Estado. Rusia, habiendo visto a su aliado Maduro removido por operación estadounidense en Venezuela, debe ahora demostrar a sus otros aliados, especialmente Irán y Cuba, que puede protegerlos efectivamente, que, de lo contrario, como Spinoza predijo, deja de ser Estado, en el sentido de que pierde su capacidad de proyectar poder y mantener alianzas. La expansión de presencia militar rusa en Cuba no es libre elección, sino necesidad existencial determinada por la posición estructural de Rusia en el sistema internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado al régimen cubano de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, incluyendo sus fuerzas de seguridad interna. Como hijo de inmigrantes cubanos, ha abogado largamente por cambio en el liderazgo de Cuba, sugiriendo que la caída de Maduro facilitaría una transformación en Cuba. Esta es precisamente la lógica que determina causalmente la respuesta rusa. Si Estados Unidos está usando el colapso de Venezuela para presionar a Cuba hacia cambio de régimen, entonces Rusia debe expandir su presencia en Cuba para prevenir tal escenario. A bordo del Air Force One, Trump reiteró su intención de adquirir Groenlandia, el territorio semiautónomo danés en el Atlántico Norte, afirmando que es esencial para la seguridad nacional estadounidense. Declaró: requerimos Groenlandia por razones de seguridad nacional, señalando la presencia de buques rusos y chinos por todas partes. La ironía spinociana aquí es devastadora. Trump justifica la expansión de control territorial estadounidense, Groenlandia, citando la amenaza de presencia rusa y china, mientras simultáneamente esa misma expansión estadounidense determina causalmente que Rusia y China expandan su propia presencia en áreas cercanas a Estados Unidos, Cuba, Nicaragua. Cada lado actúa creyendo estar respondiendo a amenazas del otro, cuando en realidad ambos están atrapados en una cascada causal de acción-reacción que ninguno comprende adecuadamente. Un análisis del Center for Strategic and International Studies nota que los movimientos de Rusia en la región representan una forma de compromiso simbólico con aliados que típicamente desafía el liderazgo estadounidense en la región. Es parte de lo que llaman reciprocidad simbólica en el enfoque de Rusia hacia América Latina y el Caribe. Pero Spinoza nos enseña que lo que parece simbólico es en realidad causal. Los símbolos tienen efectos reales porque determinan percepciones, que determinan acciones, que determinan respuestas. Y aquí llegamos al punto profético más profundo. El profeta Oseas escribió: sembraron viento y torbellino segarán, Oseas 8:7. Esta es descripción perfecta de necesidad causal. Estados Unidos, al sembrar amenazas contra Cuba, viento, necesariamente segará la respuesta de aliados de Cuba expandiendo presencia militar, torbellino. No es castigo divino sobrenatural, sino consecuencia causal natural. La reveladora admisión es que la cooperación militar entre Rusia y Cuba incluye el envío de hasta 20.000 mercenarios cubanos para luchar del lado de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Esta es la materialización concreta de la alianza. Cuba proporciona personal militar a Rusia en Ucrania. Rusia proporciona cooperación militar y económica a Cuba en el Caribe. Es intercambio causal determinado por necesidades mutuas de supervivencia. Un análisis de DW News señala correctamente que China y Rusia están observando las amenazas de Trump contra Cuba de cerca. ¿Por qué? Porque comprenden la geometría causal. Si Estados Unidos puede amenazar exitosamente a Cuba con colapso económico y posible intervención militar, entonces puede hacer lo mismo eventualmente a otros aliados de Rusia y China. Por tanto, deben demostrar que Cuba no enfrentará sola tales amenazas. Esta es lógica spinociana pura. Cada Estado actúa desde su conato de autopreservación, que en un sistema de Estados interdependientes requiere mantener credibilidad de alianzas. Después de Venezuela, el análisis del New York Times pregunta si Cuba será el objetivo siguiente. La captura de Nicolás Maduro es un golpe devastador para la alianza entre Venezuela y Cuba. Muchos se preguntan si la nación insular será atacada después. Esta pregunta misma es lo que determina causalmente la respuesta rusa. La mera posibilidad de que Estados Unidos pueda intentar en Cuba lo que logró en Venezuela obliga a Rusia a expandir su presencia militar disuasoria en la isla.
Y hasta que Estados Unidos reconozca que sus amenazas contra Cuba están determinando causalmente respuestas rusas que hacen el hemisferio occidental menos seguro para Estados Unidos, seguirá repitiendo el mismo patrón que los profetas identificaron y que Spinoza demostró geométricamente: sembrar viento y cegar torbellino. La reapertura del Frente Oculto ruso en Cuba no es agresión gratuita, sino respuesta necesaria determinada por amenazas estadounidenses a Cuba. Spinoza escribió en su correspondencia: la libertad no consiste en el libre decreto, sino en la libre necesidad. Carta 58. Es decir, libertad verdadera no es actuar sin causas, sino actuar desde comprensión adecuada de causas. Si Trump comprendiera adecuadamente que sus amenazas contra Cuba determinan causalmente expansión rusa en Cuba, que esa expansión rusa determina mayor inseguridad estadounidense, que esa inseguridad determina mayor agresividad estadounidense, en una espiral sin fin, entonces podría actuar desde lo que Spinoza llamó conocimiento del tercer género, comprensión intuitiva de la totalidad causal. Pero los profetas fueron realistas, no utópicos. Isaías advirtió: oye la palabra de Jehová, burladores que gobernáis a este pueblo, porque habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Isaías 28, 14, 15. Los líderes políticos que actúan desde pasiones sin comprensión adecuada de causas están haciendo pacto con la muerte. Están determinando causalmente su propia destrucción mediante las mismas acciones que creen los protegen. La profecía de los profetas hebreos, combinada con la filosofía de Spinoza, no es que eventos específicos ocurrirán en fechas específicas, sino que mientras los estados actúen desde pasiones, miedo, ambición, ira, sin comprensión adecuada de causas, producirán necesariamente escaladas que retornan sobre ellos según el principio de reciprocidad causal que gobierna el universo moral. La reapertura del Frente Oculto ruso en Cuba es manifestación de esta ley eterna. Soy quien escribe bajo el nombre de Baruch Spinoza. Y esto es exactamente lo que el filósofo demostró geométricamente y lo que los profetas intuyeron imaginativamente, que cada amenaza produce su contraamenaza, cada acción, su reacción, cada presión, su contrapresión, según necesidad causal tan inexorable como las leyes de la geometría. La alerta máxima sobre Rusia desafiando a Trump mediante reapertura del frente cubano no es evento contingente, sino consecuencia lógica necesaria de amenazas estadounidenses contra Cuba. Si este análisis filosófico profético te reveló las causas necesarias bajo la apariencia de confrontación política, suscríbete inmediatamente. En mi próximo análisis voy a demostrar por qué el Apocalipsis de Juan, leído espinocianamente, predice no el fin sobrenatural del mundo, sino el patrón causal necesario de cómo todas las amenazas hegemónicas producen necesariamente contraalianzas que limitan esa hegemonía. Dale like, comparte y activa las notificaciones, porque comprender la necesidad causal es lo que Spinoza llamó beatitud, la paz que viene de reconocer que todo sigue necesariamente de la naturaleza eterna de Dios.